Santiago Abascal, como habíamos anunciado, el presidente de Vox en España. Buenas tardes, señor Abascal. Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Bueno, ya sabe, ley de amnistía que ha superado su primer trámite en el Tribunal Constitucional. Lo están celebrando, naturalmente, los independentistas. Bueno, lo están celebrando los separatistas y lo está celebrando Pedro Sánchez, pero yo creo que hay muchísimas responsabilidades colectivas y responsabilidades del sistema y del bipartidismo. Algunos no vamos a olvidar nunca que el actual presidente del Constitucional y esta nueva mayoría del Constitucional fue pactada y votada también por el Partido Popular. Y tampoco nos vamos a olvidar que los 4 magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Partido Popular y que hoy estaban en esa reunión y en ese pleno de votación han facilitado que esto pudiera salir adelante, aunque se hayan opuesto, porque podían haberlo bloqueado, impidiendo que 2/3 de los magistrados del Constitucional sumaran el quórum necesario para poder emitir sentencias. Yo sé que esto a algunos les escandaliza, pero a mí me escandaliza más la amnistía. Me parece que es avalar el mayor acto de corrupción que se ha producido en España, que es la compra de una investidura a cambio del indulto y del perdón de delitos gravísimos contra las instituciones y contra la convivencia en Cataluña. Y por lo tanto yo creo que ante hechos excepcionales esos magistrados tampoco deberían haber ido al Pleno y podrían haber impedido esta sentencia, pero no han querido hacerlo. Señor Abascal, ¿se refiere usted al bipartidismo, al Partido Popular junto al Partido Socialista? Ayer se reunió usted con Feijóo en una reunión, en un encuentro discreto. Hay medios que dicen encuentro secreto. En cualquier caso, se vio con Feijóo en un momento en que ustedes están siendo muy críticos, en que, como acaba de hacer, se refiere a menudo al Partido Popular en el bloque del bipartidismo. Sí, nosotros estamos hablando de una manera extraordinariamente clara respecto a las responsabilidades de Pedro Sánchez, pero también respecto a las responsabilidades del Partido Popular, porque no está haciendo todo lo que puede. Creo que ponían ustedes ahora las imágenes de un expresidente del gobierno español. Hay otro expresidente del gobierno que lanzó aquel mensaje de el que pueda hacer, que haga. Bueno, pues hay muchos que pueden hacer cosas y no las están haciendo. Pueden presentar una moción de censura y forzar un debate sobre lo que está ocurriendo en España, un debate monográfico y en el que se pueda volver a retratar a aquellos que respaldan a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Se podía haber impedido mediante un boicot el avance de la ley de amnistía en el Senado, no sometiéndolo a votación y yendo a un conflicto institucional ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Se podía haber impedido el quórum del Tribunal Constitucional, se podía ir a la ruptura de los pactos de populares y socialistas para que el aliento que Pedro Sánchez recibe de ese pacto desde Bruselas no sirviera al gobierno. Bueno, todo eso no está queriendo hacerlo el Partido Popular. Se podía haber evitado ir a la conferencia de presidentes un día después de decir que el gobierno es una mafia. A nosotros nos parece una contradicción. Y sin embargo el Partido Popular no está queriendo hacer nada de eso. No solo eso, es que ha votado en contra en el Senado de la petición de comparecencia de Zapatero y de Bono que ha solicitado Vox. Entonces da la sensación de que se protegen entre ellos, igual que hoy en el Constitucional parece que se protegen entre ellos y acaban protegiendo también a sus socios separatistas. Y yo eso tengo que denunciarlo y tengo que decirlo con total rotundidad, aunque piense que una cosa es lo que está haciendo el gobierno ilegítimo e ilegal de Pedro Sánchez y el gobierno que ha traído tantas cosas negativas a España y que también denuncie severamente, aunque en otros términos, pues lo que está haciendo el señor Alberto Núñez Feijóo al frente de la oposición en España. Señor Abascal, decía, ayer se vio con Alberto Núñez Feijóo precisamente, secreto, discreto, en cualquier caso, se vieron. ¿Qué hubo en esa conversación? No, bueno, secreto en absoluto. Inmediatamente cuando estábamos reunidos llamó a algún medio de comunicación a preguntar si estábamos reunidos y se confirmó inmediatamente. Ahora bien, no se anuncia a bombo y platillo, pero yo creo que eso no es importante. Yo lo que puedo decir es que yo digo lo mismo en público que en privado y todas estas preocupaciones que he manifestado ahora mismo aquí pues las he transmitido también y es lo que puedo decir. Evidentemente yo no voy a desvelar el contenido de una conversación. ¿No nos va a contar ninguna clave de esa conversación? Disculpe, ahora mismo no se ha oído. Sí, le decía, no nos cuenta ninguna clave de esa conversación o no se puede contar ninguna clave de esa conversación. Mira, he vuelto a oír de manera entrecortada. Entiendo que me está preguntando sobre la conversación. Lo que puedo decir es... Le decía si no nos lo va a contar o es que no se puede contar.
No es que no se pueda contar, es una cuestión de elegancia básica para mí. Yo puedo decir lo que yo transmito, que es lo mismo lo que digo en público y lo que digo en privado, y lo que yo he transmitido hoy aquí, pues son preocupaciones que he transmitido yo también al señor Alberto Núñez Feijóo. Hemos hablado de la política nacional, de la política internacional, como quedó claro en el comunicado que se emitió. Lo que no voy a decir es lo que me contesta el señor Feijóo. Eso le corresponde a él, yo no soy el portavoz del señor Feijóo. En todo caso, señora Abascal, ¿mantienen ustedes o vienen manteniendo a lo largo de esta legislatura, de este mandato, una relación tensa con el Partido Popular? En algunos gobiernos autonómicos que hubo entradas y salidas, presupuestos que no se iban a sacar adelante y finalmente sí se han sacado adelante. Realmente, si tuviera que definir el estado de la relación actual con el Partido Popular, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es proporcionalmente tensa a lo buena que es esa relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En Bruselas, donde gobiernan conjuntamente y donde votan conjuntamente en el Parlamento Europeo, o en las instituciones españolas que se acaban repartiendo. Hoy creo que han votado incluso a una representante de Podemos desde el Partido Popular en Bruselas. Es decir, hay acuerdos que nosotros no comprendemos. Ahora bien, ¿cuál es la relación con el Partido Popular? Pues yo tengo que hacer una pregunta. ¿Con qué Partido Popular? ¿Con el de Valencia, el de Murcia y el de Baleares, que están dispuestos a entender que no tienen la mayoría absoluta y asumir algunos postulados de Vox contra la inmigración masiva y contra el Pacto Verde que viene de Bruselas? ¿O es el Partido Popular de Castilla y León, que mantiene las leyes de memoria histórica? ¿O es el Partido Popular del señor Moreno, que asume todo el Pacto Verde con lo que implica, por ejemplo, con los olivos, los centenares de olivos, centenares de miles de olivos arrancados en Andalucía para poner placas solares? El Partido Popular es distinto en función del lugar. No es lo mismo el Partido Popular de Murcia que el Partido Popular de Extremadura, con el que no tenemos una buena relación, que el Partido Popular que está en Génova 13. Eso dificulta muchísimo la relación. Y desde luego no es lo mismo que el Partido Popular Europeo, donde la sintonía entre Partido Popular y Partido Socialista es absoluta. Eso lo digo yo, pero es que lo ha denunciado recientemente el señor Felipe González también. Él lo denuncia para decir, bueno, si se entienden en Europa, que se entiendan también en España. Yo lo denuncio en sentido contrario. Si en España se está dando una pelea contra un gobierno al que llamamos mafia, bueno, pues rompamos también esos acuerdos en Bruselas para que Pedro Sánchez no pueda tener el balón de oxígeno de Bruselas. Bueno, ya que menciona Bruselas, hoy está allí Pedro Sánchez y también Alberto Núñez Feijóo, con diferentes misiones, en un caso reunidos los líderes del Partido Popular Europeo, Pedro Sánchez en un consejo. Viene de la cumbre de la OTAN con el resultado de, digamos, no boicotear o no impedir que se firmara el acuerdo final, pero advirtiendo que España va a tener su propio calendario, su hoja de ruta, que se queda en el 2,1% de momento, se revisará en el año 2029. ¿Qué valoración hace, señora Abascal, de esta cumbre de la OTAN y de la posición de España? Bueno, más que de la posición de España, de la posición personal de Pedro Sánchez, que es una posición tremendamente confusa y que pone a España en una situación muy delicada. Le escuchamos decir que hablaba del 2,1 y después decir que él no había dicho lo del 2,1. Bueno, que eso lo dice el ejército. Bueno, cuando lo dijo, no decía que lo decía el ejército, lo afirmaba él, luego lo niega. Es tremendamente confuso para los españoles y entiendo que es tremendamente confuso para nuestros aliados, que no deben comprenderlo. De hecho, cuando le preguntan a la señora Meloni, dice, bueno, pues resulta que hemos votado lo mismo que España, o España lo mismo que nosotros. Y lo dice con sorna después de todo lo que había hecho Pedro Sánchez. Yo creo que nos pone en una situación delicadísima, nos pone al borde de unos aranceles todavía peores como consecuencia de no querer colaborar con los aliados y demostrar dificultades, y no tengo ninguna duda de que como consecuencia también de las alianzas internacionales que está buscando, y yo creo que no se puede pasar por alto pues que afirma cosas que luego dice no haber dicho, pero esto ya en Pedro Sánchez no nos debe sorprender. Hemos pensado siempre que era retorcimiento. Últimamente empezamos a pensar que hay algo más, que el presidente del gobierno no está en sus cabales. El modo en el que el otro día compareció en el Palacio de la Moncloa y se dirigía mirando a los lados a una sala vacía como si estuviera repleta de periodistas, pues yo creo que indica que estamos ante un personaje pues que no está bien y que únicamente actúa y que se maquilla para dar pena y que está trayendo gravísimos problemas a España. Espero que nos lo podamos quitar de encima cuanto antes. Pero para eso hay que hacer algo. No se puede esperar a que se produzca sin más. Le voy a preguntar por eso, pero ya que estábamos con la cumbre de la OTAN, se resolvió
con unas amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, advirtiendo a España de una guerra comercial y de que él personalmente, Donald Trump, intervendrá en ella. ¿Cómo lo valora usted que ha tenido una relación además de cierta cercanía con Donald Trump? ¿Cómo valora esas advertencias o esas amenazas? Pues las valoro con extraordinaria preocupación, porque creo que esas advertencias no son humo de pajas, realmente se están planteando y se van a poner en marcha. Y creo que es Pedro Sánchez, con su actitud contra el gobierno de Estados Unidos, en el que nos coloca en esa dificultad. Por lo tanto, yo quiero decir que estoy realmente preocupado ante todo eso. Y por eso digo que un presidente como Pedro Sánchez no trae nada bueno para España. Claro, tenemos un presidente del gobierno que dice que la economía española es la principal economía de los países de Occidente, la que más crece, y luego dice que no tiene dinero. Y por eso el presidente de Estados Unidos ha dicho, no dicen ustedes que tienen la mejor economía occidental. Pues ¿por qué no quiere ayudar? Pedro Sánchez está provocando los aranceles. Con esos hilos de comunicación que tienen ustedes con Donald Trump, con su entorno, su equipo, ¿van a enviar algún mensaje para defender a sectores españoles que se pueden ver afectados? Sin ninguna duda, y pueden estar seguros de que ya estamos haciéndolo, tratando de explicar a la administración norteamericana que una cosa es Pedro Sánchez y otra España y las instituciones españolas, que una cosa es Pedro Sánchez y otra las empresas españolas. Y esperamos que lo tengan muy claro y que Pedro Sánchez está en las últimas al frente del gobierno. Y ese es el mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir a la administración de Estados Unidos. Una última pregunta, si me permite, señora Abascal, brevemente. Decía usted, usted quiere esa moción de censura, como nos ha comentado. El Partido Popular dice que si no tiene los votos suficientes no va a ir a una moción de censura. En todo caso, el horizonte en España, como si tuviera que apostar o en todo caso hacer un análisis, ¿cómo ve el horizonte político, la posibilidad de un adelanto electoral de cara al próximo curso? Francamente, yo creo que Pedro Sánchez necesita el poder, y además el poder que ataca a medios de comunicación y a jueces, y necesita esta mayoría parlamentaria para protegerse de las investigaciones de corrupción, para protegerse de una hipotética imputación por parte del Tribunal Supremo, porque lo contrario le sitúa en el banquillo de una manera muy temprana. Y yo creo que debemos ser conscientes de eso, no podemos engañar a los españoles. Pedro Sánchez va a hacer lo que sea necesario para aguantar en el poder hasta el último momento. Pase lo que pase, sufra quien sufra, y sean los números que afectan a los españoles los que sean. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo y debemos ser conscientes de eso. Y además creo que debemos ser conscientes de que si no hacemos algo distinto, algo especial, nada va a cambiar. Si realmente decimos que estamos en un momento excepcional y que estamos gobernados por una mafia corrompida, tendremos que actuar en consecuencia. ¿Eso qué significa? Que tendremos que utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance, de bloqueo institucional, de mociones de censura, y para que los españoles se sientan representados y vean que se está haciendo todo lo posible. Si decimos solo estas palabras gruesas y actuamos en el Parlamento como si no pasara nada, y se acude a la conferencia de presidentes y los magistrados del Constitucional propuestos por el PP actúan con absoluta normalidad como si este fuese un debate más, pues tenemos muy poco que hacer. Y cuando los españoles voten, yo espero que haya una mayoría alternativa. Pero lo que me temo es que después de esa mayoría lo que va a haber es un acuerdo entre populares y socialistas, que no es lo que quieren los españoles. Pues Santiago Abascal, presidente de Vox, le agradecemos que nos haya atendido aquí en Mesa de Análisis en Canal Sur. Buenas tardes. A ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias.